Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Por aquí de nuevo esta niña, perseverando en esto y creyéndole a Dios que algo va a hacer Él con estos videos. En algún momento veremos el propósito que Dios tiene con todo esto. He estado un poquito indispuesta de salud. La verdad es que julio fue un excelente mes. Fue un excelente mes en el nombre de Jesús, porque Ebenezer, seguimos aquí, hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero sí tuve algunos quebrantos de salud, algunas cositas. Pero de todo nos libra el Señor. Dice la palabra que el justo tiene muchas aflicciones, pero de todas las libra el Señor. Él siempre fiel y fortaleciéndonos para que sigamos adelante. Yo por aquí vengo nuevamente a grabar una enseñanza, la de esta semana. My God, casi se me caen las gafas. Le preguntaba al Señor, un tema sobre la función de la luz. Y le pregunté al Espíritu Santo cómo enfocamos esta palabra. Ustedes saben que, no vamos a orar. ¿Cómo vas a empezar esto sin orar, niña? Bueno, oremos. Papito bello, papito hermoso, papito precioso, papito maravilloso, Dios eterno, Dios santo, Dios poderoso, Abba de nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, le doy muchas gracias, mi Señor y mi Dios, por este maravilloso día, por esta maravillosa tarde, por este mes que ya va a toda, Señor. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús por su fidelidad, su amor, su cuidado, su protección, todas y cada una de las bendiciones, papito bello, que usted nos ha dado. Como siempre, Señor, encomiendo en tus manos mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, y me desprendo, Señor, de todo lo que haya en mí, para que tú, Señor, me uses como un instrumento útil en tus manos y poder ser una receptora de este mensaje, de esta enseñanza. Y oro por quienes lo van a escuchar también, para que nos des sabiduría y entendimiento y revelación, Señor, y podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, que no seamos solo oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. No solamente recibir, sino también dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en el fondo de mi corazón, si hay alguna intención que quisiera manifestar a través de estos videos, Señor, es solamente dar por gracia lo que yo por gracia también he recibido, y es extender tu palabra a través de este celular, a través de estas cortas enseñanzas, a través del conocimiento que yo he adquirido, que no es pues la panacea del saber, pero desde mi experiencia y de mis propias vivencias ha sido tan fructífero en mi vida, que esta palabra, cada enseñanza, ha transformado mi vida, ha transformado mi forma de ver y de hacer las cosas, pero sobre todo me ha permitido conocerte, acercarme a ti y anhelar más y más y más tu presencia. Entonces, de pronto no hay profundidades así del conocimiento, pero hay esencia, y la esencia, papito Dios, es dar a conocer tu palabra, llevar tu evangelio, predicar tu palabra, Señor, y ser sencillamente un instrumento en tus manos, y dar por gracia lo que por gracia yo en mi intimidad contigo he recibido. Así yo te ruego, Señor, que sean ellos también receptores
activos y que tengan disposición también en su corazón para recibir, aprovechar, meditar en la palabra, atesorarlas en sus corazones, y cuando se lee la oportunidad también sean multiplicadores, Dios, de todo lo que tú nos enseñas. Te doy la gloria, papito bello de mi alma, la gloria, la alabanza, la adoración. Te ruego que seas tú usando mi boca, Señor, y que no sea yo, papito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de hoy, como les dije ahorita, las gafas, con razón me sentía como que me hacía falta algo. La palabra de hoy está en Mateo 5, del 13 al 18. Vamos a buscarla aquí, Mateo 5, del 13 al 18, y ya les había contado acerca de la función de la luz. Bueno, dice Mateo 5, del 13 al 18 lo siguiente. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo puedo, como un escenario donde podamos ver lo que realmente representa la luz? Y resulta que fue él el que me dijo, yo ni siquiera, yo le pregunté y él me puso en mi mente que averiguara sobre un hombre que estuvo en el hundimiento del Titanic. Y yo, oh my God, claro, me puse a investigar y resulta que en ese barco iba un evangelista escocés llamado John Harper. Este señor era muy reconocido porque él predicaba pues el evangelio y era un hombre que movía el pueblo, y la presencia de Dios caminaba con este señor. Entonces, en 1910 a él lo invitaron a predicar a una iglesia, a la iglesia Moody, creo que es que se llama así, a la iglesia Moody, y ya él había ido varias veces a predicar allá. Tengo entendido que se quedaba como 3 meses, se iba, y cuando lo volvían a invitar, él iba. Desde 1910. Para esa ocasión, que fue en 1912, el Titanic, según lo que investigué, se hundió en abril de 1912. Él había vuelto a ser invitado a esta misma iglesia, la iglesia Moody, a otra jornada evangelística, y él había sido invitado en esta ocasión nuevamente. Un momentico. Gracias, Espíritu Santo. Había sido invitado nuevamente a predicar en esta jornada evangelística que iban a hacer. Entonces, como él era viudo, su esposa había muerto, él se llevó a su niña de 6 años y a su hermana, y se fueron en el viaje que el Titanic iba a hacer en aquel tiempo. Resulta que cuando ocurrió el siniestro, cuentan pues los sobrevivientes que
En medio de la situación, imagínense, pues yo creo que muchos de pronto de los que están viendo este video, yo me he visto el Titanic creo que 1 o 2 veces. Muy triste, es una cosa terrible. Entonces, en medio de que la gente gritaba, que el uno buscaba el bote, que el otro hacía, este señor lo que hacía era predicar el evangelio. Y él lo que preguntaba: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Y él empezaba a hablarle a la gente, las personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Él oraba con ellos y los encomendaba, pues, lo que querían, ¿no? En medio del siniestro, de la situación de hundimiento. Quienes escucharon, algunos se convirtieron, y entre los que se convirtieron, algunos sobrevivieron, otros no, como él. Y quienes sobrevivieron son los que dan el testimonio de lo que en medio de esa trágica situación este señor hacía. Él estaba dando por gracia lo que por gracia él estaba recibiendo, él había recibido. De pronto no llegó a la iglesia a donde había sido invitado para predicar por 3 meses, pero Dios ahí le dio la oportunidad. Cuentan, según pues los informes, que en aquel viaje iban alrededor de 2.223 personas. 1.500 murieron. Y según las cuentas que hacen, entre 700 y pico personas fueron las que sobrevivieron. De esas 700 y pico, algunas de ellas tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de recibir la invitación a ser salvos en ese momento de oscuridad. Y como leí ahorita, que la Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Este señor Harper, John Harper, él también estaba en una situación terrible. Tenía una niña de 6 años montada en ese barco. Estaba su hermana, que asumo yo que como la niña era huérfana, entonces supongo yo que él llevó a su hermanita para que le colaborara con la niña en lo que él hacía su campaña y predicaba y todo, que alguien estuviera pendiente de la niña. Mire la responsabilidad, ¿sí? Una niña de 6 años y su hermana. Él también pudo haber corrido para allá, hacer alguna cosa, desesperarse, buscar para salvarse, porque, meditemos un poco o naveguemos un poco más profundo en la situación de este señor. O sea, su niña de 6 años ya era huérfana de madre, ¿sí? Y está en una situación donde hay una gran probabilidad de que él también muera. ¿Y qué va a pasar con esa niña, no? Y efectivamente eso fue lo que pasó. Las personas que cuentan la historia de este evangelista dicen que él tenía un chaleco salvavidas. Él lo que hizo fue que él procuró y montó a su hermana en un barco, en un bote salvavidas, montó a su niña, y él tenía un chaleco, pero él como que seguía en el agua, y él lo que hizo fue que se quitó el chaleco y se lo dio a un hombre que sobrevivió, y él fue el que confirmó parte también de los testimonios de algunos sobrevivientes que tuvieron la oportunidad de escuchar su prédica de John Harper en medio de esta situación. Entonces, miren él cómo en medio del saber también de que su niña, si él moría ahí, su niña iba también a ser huérfana de padre, a él no le importó eso. Él sencillamente, aún en ese último momento fue lo que Dios lo llamó a hacer: luz en medio de la oscuridad. Porque una luz, una lámpara encendida o un bombillo encendido, un foco, no tiene sentido en un lugar donde no se necesita. Cuando el sol está caliente o el día está en su esplendor, ¿para qué necesitamos una lámpara? ¿Para qué necesitamos un foco, un bombillo? ¿Para qué? No, la luz se necesita donde hay oscuridad, para poder ver, para poder mostrar lo que hay. Y este señor, con su testimonio, aún viendo que su vida estaba en riesgo, que otras personas ya estaban ahogadas alrededor de él, y él sabía que así como había tanta gente alrededor del muerto, pues él
también estaba con el mismo riesgo. Aún así, él tomó la decisión de seguir siendo luz en medio de esa tragedia, en medio de esa oscuridad. Sí, montó a su niña y montó a su hermana en el bote salvavidas, pero él, según lo que entendí, él quedó en las aguas heladas y él sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces, a esta persona, a este señor, al que él se quita cuando él se quita el chaleco, le pregunta, ¿eres salvo? Pero ¿salvo de qué? Eres salvo. Tienes la salvación, la vida eterna. Y este señor le dice que no. Entonces él le dice, se quitó el chaleco y se lo dio y le dijo, tú necesitas esto más que yo. Y se quitó el chaleco y se lo dio al hombre que años después fue quien cuenta esta historia. Y por ahí no sé si es un artículo así, el último, ¿cómo se llama? El último convertido de John Harper, algo así, porque él fue la última persona a la que él le predicó el evangelio y lo ayudó, entregando su propia vida, porque obviamente en esas aguas heladas pues él no le quedaba mucho tiempo, y menos si se quita el salvavidas, no le iba a quedar mucho tiempo. Él era consciente de todo lo que estaba pasando. Él era consciente de que su hija iba a quedar huérfana de padre y madre. ¿Qué nos toca a nosotros en una situación así, sino encomendar a Dios, por ejemplo, esos hijos que quedan así, como quedó su hija? O él, su alma, como dijo Jesús cuando estaba en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en el último momento John Harper fue luz en medio de toda esa tragedia, en medio de toda esa oscuridad, en medio de todas esas situaciones que estaba atravesando. Siguiendo con el testimonio, él, cuando el hombre le dijo, no soy salvo, él le entregó el chaleco y él solamente decía, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Gritaba, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Por acá leía un poco de algunas personas que fueron como más cercanos a John Harper, al evangelista John Harper, sus amigos, y él y ellos que tuvieron oportunidad de pronto de orar con este señor, de ser parte de su equipo de oración. Estas personas cuentan que él amaba mucho las almas, que él le oraba a Dios y pasaba noches enteras de oración pidiéndole a Dios almas. Probablemente existe una gran probabilidad que la cosecha de almas de John Harper haya sido en ese momento, en medio de ese hundimiento, en medio de esa tragedia, de esa oscuridad, haya sido donde él más ganó almas para Cristo que en otras oportunidades que tuvo en otras campañas evangelísticas. Dios lo puso ahí con un propósito. Inicialmente el propósito era que él fuera a predicar el evangelio por 3 meses, porque la invitación fue por 3 meses, a la iglesia de Moody creo que es, Moody. Pero la iglesia la encontró ahí en el Titanic, en medio de una situación que nadie esperaba que ocurriera. Y Dios le dio la oportunidad ahí. No le pudo el temor, no le pudo la angustia, no le pudo la incertidumbre de saber que su hija había una gran posibilidad de que también quedara huérfana de padre. Le pudo el amor por las almas, le pudo esa esencia divina que estaba en su interior, y él pudo ser luz en medio de toda esa situación. Le pudo ese sentir en el corazón de que muchas de esas personas que estaban ahí no conocían a Dios. Y si algunos de ellos conocían a Dios, no eran salvos como este señor. Y mire lo que él solamente en medio de esa agonía de ver tanta gente ahogándose, solo gritaba, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos.
Cuentan pues estas personas que era un hombre muy poderoso en la oración, que era un hombre que constantemente estaba en oración día y noche y le suplicaba a Dios que le entregara las almas, mire lo que dice. Aquí hay una persona, un compañero evangelista de apellido Doom, dice: puedo decir que ningún pastor, maestro ni evangelista jamás conmovió mi ser interior más que la súplica y la predicación de John Harper. Siempre ardía de pasión por Dios y por las almas. ¿Cuántas veces lo oí decir, postrado ante Dios, cubierto de sudor: oh Dios, dame almas o moriré? Y murió, predicando el evangelio y buscando las almas para Cristo. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos luz. Esa es la función de nosotros como creyentes. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Hace un rato estaba escuchando un video de un judío que él decía que en la mesa de su comedor siempre habían 3 cosas. Una era la sal, porque representaba la fuerza, y para Dios la sal era como una simbología de una alianza. También marcaba mucho el hecho que decía: la única cosa en tu cocina que no se vence es la sal. No le había puesto cuidado a eso. Lo único en tu cocina que no se vence es la sal. Y nosotros somos la sal. Y decía el aceite de oliva, porque representa la sabiduría. Y el libro sagrado, que usted y yo sabemos cuál es, que es la espada del Espíritu, y es el alimento para nuestras almas. Y eso somos nosotros. Nosotros somos luz y somos sal de este mundo. Y nosotros tenemos que guardar esa esencia en nuestro corazón. Este señor John Harper, mire, era viudo, tenía una niña de 6 años, estaba predicando el evangelio, le estaba sirviendo al Señor. Y miren la situación en la que Dios lo metió, porque yo no creo que eso haya sido una casualidad. Dios lo metió allá. Y por eso yo me atrevo a asumir, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo lo asumo y medito un poco en ello. Y me atrevo nuevamente a decir que quizás fue ahí, en ese momento, donde John Harper ganó más almas para Cristo que en otras predicaciones. Porque si él era un hombre así, como dicen sus amigos cercanos, que era un hombre que amaba las almas, que clamaba por las almas, y le decía: Dios, dame almas o me muero, y justo murió ganando almas para Cristo, eso no fue en vano que Dios lo puso ahí. Eso no fue una casualidad que justo él tenía que ir montado en ese barco. Entonces, dice la palabra, ya la voy a buscar aquí porque no la anoté. Dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que Dios ha vencido el mundo. Pero la que yo quería buscar es esta, que está en el Salmo 34, ¿sí es? 34:19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Mire, ella la había perdido su esposa, andaba solo con una niña, pero él sabía su llamado, lo conocía, su misión la sabía, y murió cumpliéndole a Dios. Ese hombre murió cumpliéndole a Dios. Y la función de la luz es alumbrar donde quiera que esté. Dice la Biblia, lo leímos ahorita en Mateo, dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de un candelero. Hay otra de un almud.
Hay otras versiones que dicen que no se enciende una luz para meterla debajo de una cama, allá donde nadie la necesita. No, la luz se enciende para ponerla donde se necesita, donde hay oscuridad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Y tenemos que entender que es que usted no es luz solamente cuando las cosas están bien. Nosotros tenemos que ser luz aún en medio de las aflicciones. Porque vuelvo y le repito lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Jesús también pasó muchas aflicciones, pero Jesús no dejó de ser Dios, no dejó de lado su misión, no olvidó su enfoque, no olvidó su legado. Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien y una vez hablando con esta persona le dije, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Me dijo, porque pasó esto y esto y esto, y como Dios dejó que mi hijo muriera, entonces yo no quise seguir. Y muchas veces nosotros, yo todavía no lo he hecho y le ruego al Señor que no permita que yo caiga en una situación de esas, porque dice, si no recuerdo mal en este momento, la cita bíblica de Romanos 8:28 dice que a los hijos de Dios todo nos ayuda a bien. Y repitiendo lo que dice el Salmo 34:19, que los justos tenemos muchas aflicciones, pero de que de todas seremos librados, somos librados. Hay personas, tenemos que ser realistas con esto. Hay personas que pasan situaciones y quitan la mano del arado, como dice la palabra, retroceden, se enojan con Dios, culpan a Dios, ya no quieren saber más nada de Dios. Pero si nosotros leemos esto, nosotros entendemos que nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y el Señor está caminando con nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de esta realidad, y es que aflicciones van a haber, situaciones que no nos gustan van a haber, pero eso no significa que tenemos que dejar de ser luz, que tenemos que dejar de ser sal. Nosotros, de hecho, la esencia real de una persona o de un perfume o de un metal se demuestra cuando el fuego quema. Cuando pasan por el fuego, es que se demuestra cuál es el nivel de calidad de lo que tú eres, de lo que tú representas. En estos días yo estaba así pensando y de pronto se me viene, el fuego transforma, el fuego saca de ti lo que realmente tú eres. Si de verdad eres luz, eso es lo que va a sacar el fuego, vas a iluminar. Pero si eres carbón, te vas a consumir. Entonces, la invitación con el ejemplo que me dio el Espíritu Santo que buscara, porque la verdad, yo ni por ahí, es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, nosotros tenemos que seguir siendo luz y tenemos que seguir alumbrando. Hay muchas personas que pueden estar orando en este momento por un hijo, por una situación, y esa situación no cambia, y a veces uno dice, porque me tocó escuchar en estos días, me pareció una situación muy delicada, y la persona dijo, yo no le voy a decir nada porque ya estoy cansado, porque ya no tengo fuerzas, porque ya yo le he hablado mucho y ella no escucha. Y yo le decía, pero es algo muy delicado, o sea, es algo que Dios está mandando a decir. La vida de esta persona está en riesgo y Dios está hablando, está mandando una advertencia. ¿Cómo no le vas a decir? Si tú no le dices, le voy a decir yo. Y a veces pasa, a veces el cansancio, a veces el sentir como que, bueno, Dios cree que es que yo soy el guerrero más poderoso que tiene, que no quita su mano de encima de mí. Perdón. Y es una situación sobre otra situación, y a Dios se le olvidó que yo también tengo un corazón de carne y que yo siento.
Y hay personas que se frustran, hay personas que se enojan con Dios, hay personas que le dan la espalda a Dios y hay personas que se apagan en el proceso. No es fácil, pero Dios lo dejó escrito. O sea, está escrito en el Salmo 34:19. De nuevo y de nuevo y de nuevo. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no dice poquito. Muchas. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, demonios y potestades, que ellos hacen su trabajo excelente. Yo en esos días le hablaba al Señor y yo le decía, no es que yo quiera exaltar a Satanás, pero es que ese Señor hace su trabajo muy bien hecho y Él no se cansa, Él no renuncia, Él no duerme, Él no descansa, Él no se frustra, Él trabaja, trabaja y trabaja y trabaja y es hasta paciente. Miren lo que dice la palabra, que Él es como un león rugiente que anda buscando todo el tiempo a ver a quién es que hay que matar, a quién es que hay que robar, a quién es que hay que destruir. Y nosotros somos los que viene una prueba, bajamos la guardia, nos deprimimos y pasan una cantidad de cosas. Y a veces en vez de acercarnos más a Dios nos ponemos a pelear con Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero yo creo que es como también como falta de conocimiento o de convicción. Porque si yo leo la Biblia y la Biblia dice que muchas aflicciones tenemos los justos, eso es una confirmación, pero también nos da una esperanza, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Sí? De pronto hay alguna situación mala, alguna situación difícil, pero tenemos que tener la convicción de que eso no va a ser para siempre y que Dios nos va a dar a nosotros un momento de regocijo, de descanso. Él va a cambiar esa situación. La decisión no es retroceder, la decisión es ir al altar, permanecer en el altar y llenarnos más de la presencia de Dios para seguir alumbrando, porque sí, nos apagamos con los problemas, con las cosas. Para eso estamos, somos un cuerpo. Cuando uno se siente, digamos, bajo de nota, deprimido o algo, llame a otro, venga, ore por mí, mire, me está pasando esto, ayúdeme, ore por mí. A mí me han llamado personas, ore por mí, mire esto. Y yo cuando tengo mis situaciones en el altar, yo ayuno, Padre, mira, está pasando esto, si tengo que chillar, yo chillo. Han habido situaciones y momentos donde yo no tengo ánimo ni de hablar, pero entonces lo que hago es pongo música de adoración y me arrodillo frente a mi cama y yo me quedo calladita y le digo, no quiero ni hablar, solo quiero quedarme aquí. Y yo me quedo ahí, empieza la música y yo siento como mi corazón se va, es como si se fuera desintoxicando de lo que está pasando y recibo fuerza. O sea, Dios entiende tu llanto, Dios entiende tu palabra, pero Dios también entiende tu silencio, Dios también entiende tu cansancio. Por eso Él lo dice en su palabra, que el espíritu está presto, pero que la carne es débil, y es que es verdad. O sea, por eso es que esto no va a entrar allá al cielo. Esto no, porque esto representa debilidad del hombre, aunque sea el templo del espíritu. Esto también representa una debilidad para el ser humano y Dios entiende todo eso. Pero la idea es seguirnos manteniendo pegados a la fuente. Yo siempre me confundo un poquito, pero creo que Juan 15:5. A ver, yo lo busco aquí bien, que no vaya... que dice... sí, es Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada. Mire, el Espíritu Santo estaba ahí con John Harper. Por eso fue que a él no lo venció el miedo, la angustia de saber a su hija, a su hermana, de ver tanta gente ahogada ya ahí arriba con todo y salvavidas. Porque el salvavidas no los iba a proteger del frío. Todas esas personas murieron prácticamente congeladas. No fue porque no hubiera cómo, sino el frío que había, su cuerpo no lo resistía. Pero el Espíritu Santo que estaba ahí con él lo fortaleció.
y le dio esa paz y esa confianza. Monta a tu hija en ese barco y a tu hermana y haz lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros somos luz y tenemos que cumplir un trabajo. Tenemos que hacer un trabajo. En medio de este tiempo donde hay tanta oscuridad, tanto dolor, tanto sufrimiento, nosotros no podemos normalizar lo que está pasando alrededor nuestro. Nosotros no podemos taparnos los ojos. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que orar, hacer intercesión en el secreto, no solamente orar. Ay, Dios mío. No solamente orar por mis sueños, por mis anhelos, sino también orar por la mujer que ha quedado sola con hijos, por la mujer que de pronto está pasando una situación, por el caballero, por los vecinos, por esos niños que están siendo maltratados. Hay una cantidad de cosas. Nosotros tenemos que, en medio de toda esta oscuridad, no hacer parte de la oscuridad, sino resistir a la oscuridad. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá. Ay Dios, y a veces es complicado porque a veces las situaciones se ponen difíciles, pero tenemos que ser luz. Yo miraba también porque yo inicialmente decía, bueno, pero aquí podemos ver en Génesis 6, donde vemos lo que hizo Noé. Ay Dios, lo que hizo Noé, que Noé en medio de la oscuridad en la que Noé está viviendo, dice la Biblia, comían, se daban en casamiento, bebían, hacían una cosa, hacían la otra, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, en estos momentos estamos como en los tiempos de Noé. Van, vienen, se dejan, se casan, se cogen, se tiran, uno mata, hace una cantidad de cosas. Y a Noé también lo mandaron a construir un barco. En el caso de John Harper, el barco ya estaba y Dios le dijo, ve y móntate, que allá, en pocas palabras, vas a tener todas esas almas que me estás pidiendo, te las voy a dar allá. Y como él decía, dame almas o moriré, Dios le dio alma y murió. En el caso de Noé, Dios le dijo, construye un arca que va a venir un diluvio, y en lo que construyes el arca, yo me imagino allá todos, vean ve, y vos por qué estás construyendo ese barco eso tan grande, si ustedes son nomás 8, tu esposa, tus hijos, no tienes nietos, y ese barco tan grande ¿para qué? ¿Por qué no sé, construye algo más chiquito? Haga de cuenta, toda la curiosidad de tantas personas y tantas preguntas en distintos contextos, y probablemente Noé también les habrá dicho, arrepiéntanse que va a venir un diluvio y quieren ser salvos. Esta es el arca de la salvación. Noé también tuvo la oportunidad, solo que a Noé le tocó construirla. Con John Harper ya estaba construida, las almas ya estaban allá. A Noé le tocó ser luz cuando le decían viejo loco, viejo tonto, es que se fumó, hablando mal, y él se mantuvo firme. Viene un diluvio, arrepiéntanse, busquen de Cristo, busquen, dejen esa vida, mire. Y cuentan pues que según la Biblia fue muchos años, 120 años él ahí hablando, y la gente no escuchó, sino cuando ya empezó a llover, ni siquiera fue Noé el que cerró la puerta del arca, fue el mismo Dios, porque dio mucho tiempo y la gente no escuchó. Pero hay una cosa muy importante que el Señor dice en el Génesis 6, y es que Noé era el único justo. Y por ese justo había una gran posibilidad que quienes escucharan y se arrepintieran pudieran haber entrado en el arca de Noé, y no lo hicieron. John Harper era justo, dice la palabra, gracias Espíritu Santo. Oiga lo que estoy recibiendo en este momento. Gracias, porque esa no la había visto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y solamente Dios sabe de esas 1500 almas mal contadas, porque eso es como lo que medio sé. Encontré por ahí. No es un dato pues como que eso fue, pero que de esas 1500 almas que perecieron ahí en ese barco,
una gran cantidad de ellas hayan sido salvas porque había un justo pidiéndole a Dios y guiándolos a ellos. Y lo mismo pasó con Noé, era el único justo y él les predicó el evangelio. Lamentablemente ellos no escucharon. Y la pregunta es, ¿eres luz y eres sal? ¿Eres salvo? ¿Estás dando por gracia lo que por gracia has recibido? ¿Retrocediste o sigues avanzando? Las situaciones se han puesto difíciles. ¿Has confiado en Dios? Que las aflicciones han estado ahí, pero tienes la esperanza en tu corazón de que Dios te va a librar y que tienes que estar enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo tengo 1 año haciendo estos videos. No les voy a negar. Yo le oro a Dios y le digo, Dios, ya llevo 1 año haciendo esto y creo que hay como 35 o 36 suscriptores. Yo no sé a quién más ha escuchado, no sé hasta dónde ha ido, no sé qué interés le ponen a esto. Pero yo estoy siendo luz, yo estoy cumpliendo. Así yo no vea, yo estoy cumpliendo. Yo estoy cumpliendo. Porque llegará un momento donde Dios me dejará ver el resultado de todo eso. A veces ha llegado un poco el desánimo, pero mi hija de 13 años me dijo, mami, si Dios le dijo que hiciera esto, hágalo. Usted no mire quién se suscribe, quién no se, hágalo. Porque hay gente que ve los videos pero no se suscribe. Pero eso no significa que la gente no lo esté viendo. Si Dios le dijo que lo hiciera, sígalo haciendo. Y siempre le pregunto, ¿qué quieres que hablemos? Ayer le preguntaba, Espíritu Santo, yo le digo, Holly, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para poner un ejemplo en esto? Y él ve así, que investigara sobre este hombre del Titanic. Y yo fui y miré. Y encontré el evangelista escocés John Harper, esto que hizo. Y la invitación es, ¿conoces cuál es tu función como luz? ¿Y estás cumpliendo con ella, con tu misión de ser luz? ¿O estás enfocado en tus aflicciones, en tus tristezas y en lo que se mueve a tu alrededor? ¿O estás haciendo lo que te corresponde? Ese es el tema de hoy, la función de la luz. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y nosotros somos los que tenemos el poder, como dijo mi pastor en la iglesia hace unos meses. Es la responsabilidad de la iglesia que la sociedad cambie. Porque la iglesia es la sal y la luz del mundo y la que tiene la autoridad, la responsabilidad y la obligación de traer el reino del reino de los cielos a esta tierra para que las cosas cambien. Somos nosotros. Eres tú y soy yo en los lugares donde estamos quienes marcamos la diferencia con lo que Dios nos ha entregado y con lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos la luz y la luz cumple su misión en la oscuridad. En la oscuridad, en los momentos difíciles estamos obligados a dar y a seguir siendo, porque no es en nuestra carne. Mire lo que dice la palabra en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero tenemos que permanecer para dar esos frutos. Y permanecer no es solamente cuando Dios está dando cosas buenas, como dijo Job. Entonces vamos a amar a Dios y lo vamos a reconocer solo en los momentos buenos. ¿Y qué pasa con los momentos malos? Esa es la mejor escuela para que el alma aprenda. Esas situaciones que nosotros llamamos malo es la que nos deja la mejor enseñanza. Esa es la mejor escuela, porque es la donde tú más aprendes. Y dice aparte, porque separados de mí nada podemos hacer. Nada pueden hacer ustedes lejos de mí. Entonces, donde Dios te puso, analiza y piensa, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo luz? ¿Está haciendo sal? ¿O qué eres? ¿Te dejaste contaminar del ambiente, de la atmósfera, de las palabras, del renegar de aquel, del quejarse de aquel? ¿O está haciendo luz? ¿O está haciendo luz?
Anoche tuve la oportunidad de hablar con alguien 1 hora y media y le decía, está pasando esto y esto y esto. Son 40 años ya que llevas en esto. ¿Cuánto tiempo más necesitas para que le des a Dios la oportunidad de que cambie tu vida? Empezando porque ni siquiera sabes cuánto tiempo te queda. Y esa es la pregunta ahora. Jesucristo viene pronto. Ya las trompetas están que suenan. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión de ser luz y sal del mundo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido? Esa es la pregunta que deja el Señor hoy. ¿Qué estás haciendo tú para salvar las almas? ¿Qué estás haciendo tú para ganar almas para Cristo? Porque la fe sin obras está muerta. No es solamente yo ir a la iglesia y llenarme y recibir y pedir y quejarme por lo que no está funcionando. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo? Si Él no escatimó ni a su Hijo para que nosotros tengamos todo lo que tenemos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Eres sal y luz. ¿Estás cumpliendo con tu función? Ese es el tema de hoy. La función de la luz. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta palabra, por esta enseñanza, Papito Bello. Ayúdanos a reflexionar. Danos la sabiduría, el entendimiento, la paz, la humildad para reflexionar. Si nosotros estamos cumpliendo nuestra misión de ser luz en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Algunos tienen situaciones de salud, otros económicas, problemas de pareja, una cantidad de cosas que se están viviendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos sustentes y que nos sostengas. Y que nos ayudes a seguir alumbrando en medio de toda esta oscuridad. Haz que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros. Y te doy gracias por vernos con ojos de piedad, de amor y de misericordia. Te doy gracias por bendecirnos y guardarnos. Y te doy gracias por hacer resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y darnos tu paz. Te doy gracias por tu presencia que nos acompaña, nos dirige y nos aconseja. Y te doy gracias por tus guardianes celestes que acampan a nuestro alrededor y nos protegen y nos guardan del mal que nos acecha. Te pido que nos cubras con tu preciosa sangre, que destruyas toda arma de iniquidad en contra nuestra y que seas tú abriendo los caminos y poniéndonos en los lugares donde tenemos que estar, así como hiciste con John Harper, y nos des la sabiduría y el entendimiento para cumplir con eficiencia nuestra misión de ser luz y sal del mundo. Porque para ti va a ser la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Espero que las cosas mejoren, porque van a mejorar. Dios lo dijo, van a mejorar. Y muchas de las promesas que Dios nos hace son, si analizan los tiempos en los que Dios los dice, son futuras. De todas ellas los librará el Señor. Que el Señor les bendiga y que les acompañe. Y por favor disfruten esta enseñanza, suscríbanse, compártanlo, reciban, pero multiplíquense también, así como yo lo estoy tratando de hacer a través de estas enseñanzas. Que Dios les bendiga.